Shalom, hermanos y amigos. Nos encontramos en el martes de la sexta semana del tiempo ordinario. La palabra de Dios hoy nos viene por el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 13 al 21. Y dejándolos, volvió Jesús a embarcarse y se dirigió a la otra orilla. Habían olvidado llevar alimento y solo tenían un pan en la barca. Jesús entonces se puso a advertirles, diciendo: «Abran los ojos y tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes». Ellos comentaban entre sí, pensando que les había dicho aquello porque no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: «¿Por qué están comentando que no tienen panes? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Siguen con la mente cerrada? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿Es que ya no se acuerdan? ¿Cuántas canastas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 5 panes entre los 5,000? Le contestaron: 12. Jesús insistió: ¿Y cuántas cestas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Jesús añadió: ¿Y aún siguen sin comprender? Muy interesantes las palabras y la manera que tiene el Señor Jesús de hablarles a sus discípulos. Y es verdad que están un poquito como ciegos a ciertas realidades espirituales. Es un poco también la imagen del ser humano cuando por su excesiva mundanidad o apego a sí mismo o falta de instrucción es un ciego para las cosas espirituales. ¿Cuántos fieles católicos, bien bautizados o incluso hasta que reciben los sacramentos regularmente, espiritualmente son ciegos? Lamentablemente, la mundanidad enceguece. Así es, así como suena, la mundanidad enceguece. Una persona, por más bautizada que fuese, si es que solo consume mundo, por sus ojos, por sus oídos, y solo se dedica a las cosas del mundo, tarde o temprano va a ser ciego. Aunque no use lentes ni gafas, es ciego para las cosas espirituales. Aquí los discípulos están también en una situación muy parecida. No que fueran exactamente mundanos, pero es que hasta ahora no se han abierto de verdad a lo que Jesús les está instruyendo, y seguramente que les resultó muy duro. Jesús está hablando aquí de esa especie de levadura que es una mentalidad incrédula. Es decir, la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes es esa mentalidad incrédula que tienen unos y otros. Una incredulidad muy grande, una cerrazón, una falta de sensibilidad espiritual, una resistencia a lo espiritual que hace pues que sus enseñanzas, sus palabras no tengan ningún fruto de vida eterna. Sin embargo, es distinta la enseñanza de Jesús. Sus enseñanzas tienen fruto de vida eterna y hacen bien a muchos. Contrariamente, la enseñanza de los fariseos y las ideas de Herodes no hacen bien a nadie. Es una levadura que no levanta. Es una levadura que no es nada. Pues bien, cuando uno se mundaniza y acaba siendo un perfecto incrédulo, pues va acumulando una levadura que no sirve para levantar ninguna masa. Vamos, dicho de otro modo, ¿para qué serviría una levadura que no va a hinchar la masa? Pues para nada, para nada. Y cuando nosotros nos dejamos mundanizar, cuando nosotros consumimos solo mundo, cuando nosotros
no nos interesamos por nuestro crecimiento verdaderamente espiritual, pues nos inutilizamos espiritualmente. ¿Y cuántas personas solo viven prácticamente para lo material? Viven para trabajar y trabajan para comer, para vestirse, para comprar cosas, y se divierten ¿para qué? Para satisfacer el cuerpo, para dar gusto a sus sentidos corporales. Y qué pena, ¿no? Porque están viviendo solo en función de su cuerpo, como si fuésemos nosotros, pues, animalitos inferiores, ¿no? Como un perro, un gato, un chancho, que viven para su cuerpo, que no tienen más. Cuando nosotros nos centramos solo en las cosas materiales, nos inutilizamos para la vida espiritual y nos hacemos ciegos, sordos, y nuestra levadura no crece. ¿Cuántas personas buscan instrucción intelectual? Y vaya que es necesario, sí, y qué bueno, pero si solo tienes instrucción intelectual y no tienes vida espiritual, tienes una levadura que no hincha la masa. ¿Cuántos padres de familia piensan que educan bien a sus hijos porque han matriculado en un colegio en el que les dan 15 horas de matemática y ciencias? De acuerdo, es necesario saber matemática y ciencias, ¿cómo no? Pero si solo les vas a dar eso, qué pena por tu hijo. Es que está en un colegio preuniversitario, un colegio científico, y el niño respira y come átomos, moléculas. Pero qué pena cuando tiene el alma enana y no sabe nada de vida espiritual. ¿Sabes qué? Está al nivel de los perritos, los gatitos y los chanchitos. Qué importante es saber qué levadura consumimos, qué sabiduría consumimos. ¿Tenemos apertura a lo espiritual? ¿Tenemos apertura al Evangelio que nos hace crecer espiritualmente? ¿Tenemos apertura a lo trascendente que es Jesucristo? ¿Tratamos de formarnos espiritualmente? ¿Cuánto tiempo al día le dedicamos a la oración, a la meditación del Evangelio? Hagámoslo, hermanos, para que nuestra levadura no sea una estafa. Soy Fray Israel del Niño Jesús, de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.